El Real Madrid cierra el fichaje de Jude Bellingham. Según informó The Athletic, el conjunto merengue ha llegado a un acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del mediocampista inglés. Aquí te vamos a hablar de los detalles del acuerdo que ha comunicado The Athletic y cómo encajaría un poquito Jude Bellingham dentro de la planificación deportiva del Real Madrid para la próxima temporada. Lo que era un secreto a voces está prácticamente a nada de confirmarse. Jude Bellingham será nuevo jugador del Real Madrid para la próxima temporada en uno de los traspasos más importantes a nivel económico de la historia del club, tanto del lado del Real Madrid como del Borussia Dortmund, porque estamos hablando de una transferencia que va a romper el mercado y que al mismo tiempo va a ser posiblemente la más cara de este periodo de transferencias que comenzará en menos de un mes. Ya todos sabíamos que Jude Bellingham era el principal objetivo del Real Madrid para la zona de volantes, ese proceso de renovación que está haciendo Florentino Pérez con los Camavinga, con los Tchouaméni, con el ascenso de Fede Valverde, termina en este punto con la incorporación de Jude Bellingham, que sería en el corto plazo el último nombre propio importante que llegaría para construir y confeccionar un mediocampo para la próxima década. Ya mencionamos, Tchouaméni llegó en su momento, antes había llegado Camavinga, Valverde ya se ha establecido en el primer equipo y Jude Bellingham llega para cerrar esa rotación de 4 mediocampistas tops que a largo plazo parece que podrían ser los mejores del mundo, todos en sus diferentes posiciones. Vamos a repasar un poco la información que publicó The Athletic, un medio con bastante información muy importante, sobre todo cuando hablamos de fútbol inglés o de futbolistas ingleses. Aquí está la publicación. El Real Madrid llega a un acuerdo de traspaso por Jude Bellingham con el Borussia Dortmund. Más o menos la información comenta lo siguiente: el Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el Borussia Dortmund para fichar a Jude Bellingham. El Madrid pagará al Dortmund más de 100 millones de euros, 86 millones de libras, en lo que será una transferencia o una de las transferencias de mayor valor en la historia de ambos clubes. ¿Cómo se maneja? Como la operación superaría los 100 millones de euros, que ya adelantaremos un poco cuáles serían esas variables, porque la intención del Madrid es pagar 100 fijos y el resto del precio será en variables, que sabemos que las variables dependen de rendimiento, distinciones individuales, etc. Pero independientemente de la cantidad de las variables, Bellingham se convertiría en el segundo fichaje más caro en la historia del Real Madrid, solamente por detrás de Eden Hazard. El acuerdo aún no está firmado, pero esa es una de las formalidades que seguirán. Se espera que Jude Bellingham se someta a un reconocimiento médico en los próximos días. Hay que recordar una cosa: el Real Madrid terminó ganando la puja por sobre Bellingham, derrotando al Liverpool y Manchester City, que eran los dos principales rivales en esa carrera. Recordemos que el Liverpool hace algunas semanas se confirmó que no estaba dispuesto a llegar a las cifras que el Madrid sí está dispuesto a llegar para fichar a Bellingham. Por eso han apuntado a otros nombres como Alexis McAllister, que está prácticamente a nada de anunciarse, más Mano Koné y Kefren Durán. Y por otro lado, el Manchester City ha entendido que el sueño de Bellingham, por lo que adelanta The Athletic, es fichar por el Real Madrid. Por eso, más allá de que sí estaban dispuestos a llegar a dichas cifras a nivel económico, se han alejado de la operación para apostar por otros mediocampistas. Mejor dicho, el nombre propio que parece que estaría también muy cerca de llegar al conjunto dirigido por Pep Guardiola esta temporada es Mateo Kovacic. Ante esto, la puja prácticamente quedó solamente con un equipo por delante, que es el Real Madrid, que ahora ha llegado a un acuerdo con el Borussia Dortmund, que más allá de que su intención era mantener a una de sus principales estrellas, sabía muy bien que el futbolista ya estaba interesado en darle un salto a un club donde pudiera ganar títulos, donde sería capaz de alimentar un poco más lo que puede ser su leyenda en unos años, porque hay que recordar que el Dortmund es un club que, más allá de ser de los más importantes de Alemania, no es o no está acostumbrado a ganar muchos títulos. Y en el Real Madrid la intención de Bellingham obviamente es poder ganar todos los trofeos que quiere ganar. Al mismo tiempo, el Madrid, convenciendo al futbolista, consiguió alejarlo de la Premier, que al final era también uno de sus principales objetivos. Bellingham quería volver a la Premier, pero con la caída del Liverpool, con el City alejándose totalmente de la puja por los precios que se manejaban y por la intención de buscar otros futbolistas en ese rol, se ha decantado por fichar por el Real Madrid, llegando así a ser uno de los fichajes más importantes. Posiblemente el fichaje más importante del verano, a falta de ver lo que pasa con Harry Kane y con el resto de futbolistas que podrían cambiar de clubes, pero independientemente de la situación, creo que Bellingham, hasta por encima de Harry Kane, por lo que significa en el corto y sobre todo en el largo plazo, se podría denominar como el fichaje más importante de este mercado de verano. Aquí, en otras cuestiones, en The Athletic afirman lo que acabamos de decir. El Manchester City y otros posibles pretendientes a Bellingham, por su parte, creían que el Madrid era el destino preferido del inglés. El deseo del City de reclutar a Jude Bellingham ha sido bien documentado, ya que buscaban fortalecer su zona de volantes, pero obviamente, como mencionamos, la intención de Bellingham entre City y Madrid era irse al Real Madrid
y cuando se fue el Liverpool de la Púa, que si era un club que parecía estar más cerca de poder convencer al futbolista, todo se ha decantado para que el jugador termine llegando al Santiago Bernabéu. La intención del Madrid en cuanto al pago: se habla de que serán 100 millones fijos, es decir, el Madrid le pagará 100 millones de manera directa al Borussia Dortmund, y esa cifra va a ir cambiando dependiendo de las variables. La intención, por lo menos a priori, o la información que se adelanta, es que será de 120 millones de euros contando las variables. Es decir, 100 millones fijos más 20 millones en variables dependiendo de rendimiento del futbolista, actuaciones, distinciones individuales, títulos ganados, y eso elevaría el precio a la cifra que el Dortmund estaba exigiendo desde hace un par de meses. Porque recordemos que el Borussia Dortmund siempre había puesto sobre la mesa que su intención era sacar 120 millones de euros por Bellingham. Al final, el tema de las variables facilitó para el Real Madrid no tener que pagar esos 120 millones de manera fija, sino poder llevárselo por 100 millones, pero obviamente esas variables, entendiendo el talento del futbolista y al club a donde llega, lo más seguro es que igual las termine pagando, pero son variables que se van a pagar al más a largo plazo que al corto. Es decir, uno prevé que no será en este mismo mercado, sino que será con el devenir de la temporada que viene y de las próximas. Entonces es un fichaje bastante importante. Hablamos de uno de los mejores mediocampistas jóvenes del mundo, junto a los mismos compañeros que va a tener como Tchouaméni, Camavinga, más los Pedri, más los Musiala, más los Florian Wirtz. Estamos hablando de un jugador que va a hacer una carrera, o que la intención del Real Madrid es que haga una carrera importantísima en el club. Hablamos de una renovación de mediocampo que poco a poco el conjunto merengue ha hecho, y hay que decir que lo ha hecho bastante bien, porque más allá del bajo rendimiento de Tchouaméni en el último tramo de la temporada, tiene ya en plantilla el conjunto merengue a 3 de los mejores jugadores del mundo en sus posiciones, y Bellingham obviamente la cereza sobre el pastel para ir olvidándose un poco de ese mediocampo histórico con Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos. Obviamente existen dudas acerca de qué pasará en el mediocampo del Madrid, porque hay muchos jugadores con potencial de ser titulares. Bellingham, a priori, por el precio del fichaje, obviamente llega para ser titular. Todo va a depender obviamente de su rendimiento, pero si el Real Madrid hace un pago de 100 millones de euros, la intención es que el futbolista desde los primeros minutos ya sea titular. Ya después veremos si con los rendimientos de Luka Modric, Toni Kroos que siguen en el club, la continuidad de Ceballos que parece estar cada vez más cerca de confirmarse, más los Tchouaméni, Camavinga, incluyendo a Fede Valverde también, que aunque puede jugar como extremo, posiblemente juegue mucho más de interior esta temporada. Veremos cuál será el mediocampo del Real Madrid, pero sin dudas, antes de pensar en ese encaje, antes de pensar en lo que puede llegar a pasar la temporada que viene, no hay dudas de que es un fichaje importantísimo, si se quiere, no en el corto, pero sí en el largo plazo, aún diciendo que Jude Bellingham es un jugadorazo, pieza fundamental en el Borussia Dortmund, que estuvo muy cerca de ganar la Bundesliga, y un mediocampista que estuvo en la mira de varios clubes muy importantes y que el Real Madrid ha cerrado su incorporación. Ahora les preguntamos a ustedes, ¿qué piensan del fichaje de Jude Bellingham? Ya que muchos nos preguntaban en comentarios y en los directos que qué pasaba con el caso de Jude Bellingham. Aquí está la última información. Ya hay un acuerdo de Real Madrid y Borussia Dortmund, y el futbolista inglés está prácticamente a días de ser anunciado como el nuevo refuerzo estelar del Real Madrid en este mercado de fichaje de verano. También le preguntamos, ¿qué mediocampo utilizarían ustedes para el Real Madrid? Utilizando ese 4-3-3 de Ancelotti, teniendo en cuenta todas las opciones que hay: Tchouaméni, Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric, Ceballos y el propio Jude Bellingham, más el propio Fede Valverde si lo quieren agregar a esta rotación. ¿Qué mediocampo de 3 utilizarían ustedes en el Real Madrid para la próxima temporada? También los invitamos a suscribirse, darle a la campanita para estar al tanto de todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.